Posfacio. Final. Si el grupo dividido tiene éxito en sus esfuerzos, se reunirán para compartir sus historias, aunque no hay garantía de que todos estén en condiciones de participar en la próxima aventura. Sin embargo, si la historia continúa, se debe aceptar la verdad, sea cual sea ese destino. Aunque me estaba acostumbrando a despertar bajo techos desconocidos, mi despertar me llenó de una sensación de vacío. Estoy vivo. Me tomó varios minutos bajo la luz del amanecer, mirando un dosel maravillosamente bordado, para recoger mis pensamientos dispersos. Había pensando que estaba muerto. Aunque tenía algún recuerdo de que llegó ayuda, haber perdido todos menos un miembro era más que suficiente para darme por acabado. A pesar de que recordaba la noble apariencia de mi salvadora, el arte de la reimplantación de miembros estaba celosamente guardado por el colegio. La señorita Celia puede que fuera una sacerdotisa, pero había oído que los milagros capaces de lograr tales efectos estaban reservados para el máximo nivel de devoción, así que las probabilidades de eso parecían escasas. Quiero decir, ni siquiera sabía cómo se clasificaba dentro de su iglesia. Dado que la atención tradicional no sería suficiente, había supuesto que estaba al final de mi camino, pero, ¿que estos miembros simplemente crecieron de la nada? Ese engreído de alto rango me había destrozado, y no podía imaginar qué clase de código trampa omnipotente podría haber puesto mi brazo y piernas en su lugar como si nunca se hubieran ido. Con cautela, traté de mover mi brazo, y no sentí dolor, ni siquiera incomodidad. Al subir la manga de mi curiosamente suave ropa de dormir, el bordado era tan exquisito que me asustaba pensar en su precio. Me encontré con una piel sin marcas, no pude encontrar ni siquiera una costra. Mis piernas estaban en la misma condición, y podía mover las puntas de los dedos de mis pies, lo que demostraba que todo mi sistema nervioso estaba en orden. Suspiré de alivio, solo para descubrir otra revelación. Tampoco me duele respirar, las costillas rotas que me habían causado tanto dolor estaban mejor. Pasando una mano por mi pecho con sumo cuidado, no sentí dolor ni hormigueo. Al bajar a mi estómago, solo sentí la definición suave de mis abdominales, sin ninguna ruptura normal. Era la imagen de la salud. De hecho, comencé a sospechar que toda la pelea había sido una ilusión. La única evidencia de que había sido real era que estaba un poco mareado, probablemente porque estaba famélico y sediento más allá de lo creíble, pero eso podría explicarse igualmente por el hecho de que no había comido desde el mediodía del día anterior. Pero, ¿dónde estoy? No podía razonar lo que había sucedido solo por deducción, así que dejé el tema de lado y comencé a observar alrededor. A juzgar por mi entorno, mis circunstancias parecían bastante complicadas. Estaba acostado en una cama con dosel gigantesca, y una ciolar, tina delgada, casi transparente, me separaba del mundo exterior. La calidad de mi ropa de dormir no necesitaba más explicaciones. Al presionar el colchón se delataban los resortes enterrados dentro. Había oído que los más ricos disfrutaban de lujos como este, y las mantas sobre mí estaban rellenas con el plumón más exquisito. Cuando cada parte de mi espacio de descanso era tan placentera al tacto que despertaba mi impulso cleptómano, estaba claro que me encontraba en territorio de sangre azul. Esta cama podría acomodar a un grupo de varias personas con espacio de sobra, así que seguramente estaba en la casa de un noble particularmente notable. Incluso los aristócratas con los hilos de la bolsa sueltos normalmente no se molestaban en tener camas de este tamaño. Había muchas posibles avenidas que podrían haberme traído aquí, pero pensar en ellas no me llevaría a ninguna parte. Comprender mi entorno era una regla general que se extendía más allá de los juegos de rol de mesa. De acuerdo, maestro del juego. ¿Qué veo? Representando una broma que nadie en este mundo entendería, miré a mi alrededor y encontré una pequeña campana junto a mi cama. Tenía una nota adjunta que decía, ¿despierto?, en una hermosa caligrafía. Ah, ya veo. Así que debo tocar esto cuando despierte. Es bueno ver que las cosas aquí son sencillas. Tomé la campana, obviamente de valor incalculable, y la hice sonar. Sin embargo, no escuché ningún ruido. Confundido, la volteé y vi que el instrumento carecía de badajo. Eso solo lo convertiría en una herramienta defectuosa, por supuesto, pero pude entrecerrar los ojos para distinguir pequeños grabados que producían una fórmula mística. Parecía que cada cosa a mi alrededor era un producto de primera calidad. Estudié la construcción del hechizo con asombro por un rato, hasta que escuché un toque reservado en la puerta. Después de un momento, ladeé la cabeza, ¿por qué no estaban entrando? Me tomó un minuto entero darme cuenta, o se supone que debo darles permiso primero. Aunque yo solía pedir permiso para entrar a las habitaciones con bastante frecuencia, nunca había estado en el rol opuesto. La única vez que alguien se molestaba en tocar para alguien como yo era cuando estaba en el vestidor en la tienda de ropa favorita de Lady Leisnis. Entré, los nervios hicieron que mis palabras se elevaran patéticamente. No podía evitarlo. Yo era un auténtico campesino,
Aprender los entresijos de cómo operaba la sociedad patricia no me ayudaba en absoluto cuando tenía que actuar como uno de ellos. Disculpe. La mujer que entró con el casi inaudible sonido de la puerta no era otra que una verdadera criada. Vaya, una criada. Una criada de verdad. Por multicultural que fuera la capital, este estilo que provenía de las islas lejanas al este era una rareza. La tradición sobrevivía en cada detalle suyo. Llevaba un vestido largo y sencillo negro con puños pronunciados, cubierto por un delantal con volantes, y su cabello estaba recogido con una cofia. Era la encarnación viviente de la servidumbre. Su piel era clara, sus ojos verdes, y su cabello de un castaño claro, culminando en un conjunto de rasgos faciales juveniles que me llenaban de entusiasmo. La servidumbre en el imperio trialista era una cosa compleja, debido a la mezcla de ideas feudalistas y modernas que lo permeaban. La élite acostumbraba a acoger a los segundos hijos o hijas de otras casas como asistentes o tenía linajes enteros dedicados a atenderlos. Estos sirvientes superiores generalmente se convertían en administradores de confianza de la familia. Mientras tanto, los sirvientes inferiores eran personas comunes y confiables, su carácter garantizado por los líderes de su cantón, que provenían de sus feudos, y servían a cambio de un estipendio o una reducción de impuestos, usualmente enviados a sus familias. Por otro lado, aquellos empleados por ricos comerciantes o dueños de granjas eran ayuda contratada en todo el sentido de la palabra. Después de un periodo de trabajo no remunerado, podían esperar usar las habilidades que aprendieron durante la servidumbre para conseguir empleo. Su contrato estaba ligado por relaciones interpersonales y salarios en lugar de las circunstancias territoriales y hereditarias que determinaban la obediencia noble. Pasar cualquier tiempo en el colegio era una manera fácil de interiorizar la diferencia. Los meigas invariablemente tenían dinero, pero aquellos que solo tenían dinero empleaban ayuda muy diferente de aquellos que eran de alta cuna. Los primeros dependían de campesinos rurales como yo o ciudadanos de clase trabajadora de la capital, mientras que los segundos eran atendidos por personas de consagrado linaje, tal vez incluso un clan de criados de pura cepa que atendían los asuntos de su familia a través de las épocas. Estas criadas y mayordomos eran maestros de la versión más humilde del lenguaje palaciego y literalmente nacieron para servir a la élite. Compararlos con un niño entrenado apresuradamente como yo era como comparar un caballo de granja con un semental militar. Con todo esto en mente, la observé y, vaya. Parecía que me había encontrado en la casa de alguien en la cúspide de la pirámide. La calidad de sus modales, su habla y su vestimenta hablaban por sí solas, pero al mirar más de cerca, dos orejas puntiagudas asomaban por debajo de su cabello. ¿Qué tan alto debes estar para emplear a un Matusalén como sirviente? Nada me podría complacer más que verle despierto. Mi nombre es Cunigunde, y he sido debidamente encargada de la responsabilidad de atenderle. Por favor, no dude en pedirme cualquier cosa que necesite. Está bien. Solo pude dar una respuesta de 2 palabras, por todo el esfuerzo y puntos de experiencia que había puesto en entender la lengua servil palaciega. Su dicción absolutamente perfecta me hacía querer arrodillarme en reverencia. Peor aún, estaba usando el dialecto destinado a ser usado cuando se trata con un invitado de más alto honor. No solo yo no era noble, sino que ni siquiera era un burócrata. Apenas podía procesar las palabras a medida que llegaban a mi oído. ¿En serio? ¿Qué me pasó? Aunque comprendo su confusión y estoy segura de que tiene muchas preguntas, permítame primero prepararle para el día. Mi ama se lo explicará en su debido momento. Con su permiso, envuelta en guantes de seda, sus manos se extendieron hacia una bandeja rodante detrás de ella. Ni siquiera la había notado porque estaba demasiado emocionado al ver a una verdadera criada, para tomar un balde lleno de agua caliente. Rápidamente me limpió la cara con una toalla húmeda y comenzó a cepillar mi cabello antes de que mi sorpresa pudiera alcanzarme. Mi cabello estaba llegando a una longitud que hacía que la gente asumiera que era una mujer desde atrás. Ella lo peinó por toda su longitud, llegando incluso a aplicar una capa de aceite. Las cosas se movían tan rápido que simplemente me quedé sentado, incapaz de seguir el ritmo. Su cabello es maravilloso, dijo. ¿Lo trata con algo en particular? No, no realmente, a menos que cuentes las bendiciones feéricas. Pero mi cabello no era lo importante, el problema más urgente era que me había hecho sentarme al borde de la cama y estaba haciendo su trabajo desde el frente. El pecho que se balanceaba y se movía frente a mi cara era más impresionante que cualquiera de mis mechones, y era marcadamente peor para mi psique. Afortunadamente, lo que supuse que era una ligera anemia me liberó de la tontería juvenil que a menudo acompañaba la mañana, pero tenía que luchar activamente contra pensamientos extraviados como, me pregunto si puedo inventar una excusa para enterrar mi cara en eso. Demasiado concentrado en controlar mis vaporosos pensamientos, me encontré vestido antes de darme cuenta, y luego me empujaron de vuelta a la cama para sentarme con la espalda contra el marco.
La doncella luego sacó una mesa plegable de bayaza verdonde y la cubrió con una comida. Mis más sinceras disculpas. No pudimos preparar nada más que lo más simple y básico, ya que no sabíamos cuándo despertaría. Si tiene alguna petición en particular, haré lo posible por cumplirla. ¿Hay algo que le gustaría? Simple. Básico, me habían servido un aromático té rojo, un danés, ni siquiera podías encontrar esos por la ciudad, que claramente había sido horneado fresco esta mañana, una salchicha hervida llena de hierbas que estaba justo fuera del rango de precio de un ciudadano común, y un poco de queso glaseado con miel, algo que nosotros, los campesinos, solo podríamos esperar probar en tiempos de celebración. Este desayuno hacía que las fiestas del Festival de Primavera de Konigstl parecieran una broma. Si esta era una comida básica, entonces, ¿qué estaba comiendo todos los días? ¿Qué les pasa a estos cerdos burgueses? Alguien tráigame un martillo y una hoz. Friskop, camarada, emoticono cara riendo. Si es demasiado pesado para su gusto, prepararé una sopa ligera o una papilla de inmediato. La criada interpretó erróneamente mi estupor atónito como un signo de mala salud e intentó compensar. Negué en pánico y tomé la bandeja con alegría. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero no podría llamarme imperial si dejaba que una taza humeante de té rojo se enfriara. Tan pronto como vio que comenzaba a comer, la señorita Kunigunde, la doncella, dio un paso atrás de la cama con alivio. Aunque solo dio un paso hacia atrás, inmediatamente se volvió difícil determinar su posición. Naturalmente, empleaba magia en cada movimiento, quizás estaba usando habilidades del apartado de asistente arcano que una vez hojeé en mi hoja de personaje. Supongo que una herencia de segunda categoría no bastaría para atender a verdaderos nobles. El sol está alto y la madame y la princesa están descansando en este momento, así que le ruego que se sienta como en casa y las aguarde aquí hasta que despierten. Estaba sujetándome el estómago tras terminar la lujosa comida para la que mi vientre no estaba en absoluto preparado, y no tuve ni un momento de reposo antes de que me soltara esta bomba. La palabra princesa evocó una posibilidad, la había descartado cuando recobré el sentido, pero al parecer ella había sido la que me había salvado. El hecho de que no hubiera soñado esa última escena antes de que el pozo de la desesperación me atrapara me hizo querer suspirar. Oh. Un momento, por favor. La criada se interrumpió a sí misma, cerrando un ojo y colocando una mano en su sien. Reconocí esa reacción, era la de alguien que había recibido un mensaje telepático inesperado. Algunos magos también adoptaban esa postura para reflexionar más profundamente sobre la semántica arcana, pero una sirvienta interrumpiendo sus propias palabras delataba un mensaje de su amo. Mis disculpas, dijo. Parece que ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la puerta se abrió de golpe. ¿Estás despierto, Manseo? ¡Qué maravilla! Por un momento, pensé que alguien había saltado la puerta con un ariete. Al mirar, sin embargo, no vi nada más que a una deslumbrante mujer que exigía la atención de la mirada. Era la dama de ojos escarlata, cabello negro y vestida con toga que había dispersado el ataque del noble enmascarado. Los magníficos colores que compartía con la señorita Celia eran tan impresionantes que se habían grabado en mi memoria, aunque no podía recordar de qué color era la túnica que llevaba la primera vez que la vi. Ahora tenía algo de un vibrante carmesí adornado con hilo de oro. Mientras se adentraba por la entrada despejada, la sirvienta Matusalén cerró los ojos y dio un paso atrás con un resignado movimiento de cabeza. El mensaje estaba claro, no debía pedir su ayuda, ya que no podía hacer nada más por mí. Cielos, la noche fue verdaderamente pesada. Cuando el Tau Magrama vino sin aviso con sus malas nuevas, me apresuré a buscar Rose, hallándose errante en el umbral del segador, mi querida sobrina nieta sin poder soltarse de voz por la congoja, y mi necio sobrino parloteando sin tregua. Lo cual me trae a la memoria, tan exasperante fue aquel menguado que intenté dejarlo casi muerto, y mi afán de matarlo una vez nomás no fue suficiente. Oh, cómo desearía haberlo acabado. Increíblemente, la hermosa mujer que recordaba a la señorita Celia se plantó a un lado de mi cama sin ningún reparo. Aún así, a pesar de sus similitudes, esta dama carecía de la frágil gracia de la monja. En su lugar, había una confianza extendida. Sus cejas finas y arqueadas coronaban dos gemas orgullosas que brillaban con un intimidante orgullo. ¿Qué crees que pasaría si alguien tan hermoso me mirara a tan corta distancia? La respuesta fue que los hilos de pensamiento que había logrado ordenar se enredaron nuevamente. Gravemente, no nos engañéis. Turbar un llantar por mi amada y adorable querida no puede incomodarme, ni lamentaré mi propio esfuerzo por vapulear al bufón de mi sobrino. Doble razón hay cuando tal esfuerzo va acompañado de un niño mensi tan extraño. Su belleza era algo que la señorita Celia nunca alcanzaría, no importa cómo madurara, era el atractivo feroz del vampirismo dejado al descubierto.
Curvando sus facciones en una sonrisa, la mujer aún no presentada pasó su garra por mi barbilla, y se rió. Su risa era terriblemente única, casi desdeñosa, incluso, su voz y su dialecto arcaico se deslizaron en mi cerebro y se enroscaron allí, dejándome aturdido. Ay, ¿cómo podría yo omitirlo? Debéis ofrecer vuestras gracias a mi sobrina en su momento. Que vuestra carne permanezca como cuando naciste tomó la inmolación de mi querida como su precio. Supongo que esto era una forma de carisma en sí mismo. Me inundó con un torrente de declaraciones sin ninguna consideración por mí, pero extrañamente no sentí ningún desagrado. Cada acción suya, cada palabra, se enterró en mi memoria sin intención de irse. Estaba dotada de la disposición de un gobernante, bendecida con un magnetismo que podía arrastrar a cualquiera a su alrededor. Sus talentos evocaban la imagen de un estadista fuerte, pero la tiranía despiadada que sin duda podía ejercer acechaba apenas fuera de vista. Era como si la personificación de la dignidad que había dado paso a la historia estuviera aquí, sentada ante mí, aunque esa misma amada sobrina me ha inquietado con toda suerte de tribulaciones. Primero lamentándose por el paradero de algún otro, luego demandando que un mensajero sea enviado sin dilación tras su hallazgo. Efímero favorito de mi linaje, imagino que tú también tienes mucho que solicitar de mi favor. ¿No es así? Aunque lo planteó como una pregunta, la dura orden en su voz impulsó mi alma a afirmarla. Puedo preguntar por qué ha prescindido de prendas inferiores. Puedo explicarlo. Ella ya había mencionado todo lo que yo quería saber, y, bueno, tenía curiosidad. Las túnicas eran grandes piezas de tela que envolvían el cuerpo, pero solo estaban destinadas a ser una capa exterior como parte de un atuendo completo. Por alguna razón, ella estaba desnuda debajo. Estaba completamente desnuda. Demandaba tanto de mi atención que lo mencioné 2 veces. Su abrumadora presencia había atropellado mi confusamente hasta el punto de no poder contener mi curiosidad. Más aún, algo había perturbado mis facultades mentales, privándome de la capacidad de producir algo que no fueran pensamientos superficiales. Porque estaba aquí, ¿qué había pasado ayer? ¿Cómo habían vuelto a crecer mis miembros? Sabía que tenía mucho que preguntar, pero aún así, La razón es simple. Podía sentir la mirada incrédula de la criada clavándose en mi costado, pero el vampiro semidesnudo solo esperó el tiempo de un latido antes de responder. Los tontos aderezan y engalanan, yo seduzco a la mayoría tal cual soy. La belleza mostraba su cuerpo con formas exageradas, como una actriz orgullosa de su actuación sobre el escenario. Sus miembros flexibles se combinaban con curvas semejantes a colinas ondulantes, todo ello envuelto en una piel pulida hasta la perfección. Más seductora que las más grandes obras de mármol, la toga ocultaba sus partes íntimas con salas incertidumbre, una seducción inequívoca. Si alguien la congelara tal y como era ahora y la colocara en un museo, vendrían invitados de todo el mundo para verla. Bueno. Es usted realmente muy hermosa, ¿de veras? Tienes buen ojo para la belleza, mancebo. Habla, pues, si tu afirmación es algo más que vana jactancia, dime claramente que mi encanto te ha hechizado. Me había dejado llevar por mis bajos instintos y había soltado mi verdadera opinión, y ahora ella pretendía hacérmelo pagar con elogios concretos. Teniendo en cuenta su alcurnia, dudaba que quisiera elogios, porque incitaba a un chiquillo tonto a hacerle cumplidos. Renunciando a devanarme los sesos, empecé a ensalzar su aspecto con toda mi verborrea, tartamudeando de vez en cuando por miedo a ofender a una persona de tan considerable estatura. Mientras tanto, tuve que tragarme lo que probablemente era la pregunta más importante que podría haberle hecho: ¿quién es usted? De todas formas, consejos, los sirvientes abarcan desde la servidumbre feudal hasta el aprendizaje y el trabajo remunerado. Por lo general, se trata de mayordomos profesionales para toda la vida, en contraposición a la servidumbre temporal. En el imperio realista, los hijos de sangre azul suelen pasar algún tiempo sirviendo a los amos de otra casa como parte de su formación en etiqueta. También hay familias enteras de sirvientes que poseen mucha más historia e influencia que muchas advenedizos de nuevo cuño. Los escándalos provocados por gente que mira por encima del hombro a los sirvientes, sin CEO no use su verdadera estatura, son bastante comunes. Los nobles eran criaturas fastidiosas, animales apuntalados en una cosita llamada orgullo. La totalidad de su poder procedía del valor de su marca y su influencia, y ninguna fortuna material podía comprar el respeto que acompañaba la historia y el carácter. Como consecuencia, sus gastos podían parecer un derroche desde el punto de vista financiero, construían mansiones, colocaban alfombras y se adornaban con las mejores ropas. Parecer tacaño ante sus compatriotas conllevaba perder prestigio,
parecer poco fiable ante su subordinado les hacía abandonar la órbita, y encontrarse con un rival extranjero vestido de forma desaliñada amenazaba con dañar el prestigio de toda la nación. Este orgullo trajo consigo otro problema: las tediosas formalidades de la ceremonia. Conocer a alguien casualmente era impensable. Después de todo, no se querría parecer ávidos de compañía, corriendo alegremente al llamado de cualquiera. La urgencia estaba reservada para superiores que residían muy por encima, y solo aquellos que cuentaban los mismos círculos. En ese caso, a veces, los meros caballeros podían rechazar la convocatoria de los imperiales si sus lealtades faccionales no coincidían, así que la nobleza consideraba imprescindibles los tediosos procedimientos previos a un encuentro. Enviaban cartas para preguntar por la disponibilidad, ofreciendo la primera invitación verdadera solo una vez que se habían organizado los horarios. Si algo salía mal, y a menudo sucedía, dos nobles podían hacer que la correspondencia fuera de ida y vuelta incontables veces antes de finalmente reunirse en persona. Cuando una reunión era absolutamente imperativa, un aristócrata podía encontrarse con su consejero en medio de un viaje de caza o encontrarse atrapado en una tormenta cuando casualmente estaban en el vecindario. En resumen, fabricaban coincidencias. Así de oblicua se había vuelto su etiqueta. Personas como Seracía y Martín, convocar directamente a un investigador ennoblecido por una corona extranjera era algo sin precedentes, por decirlo menos, eran las extrañas. Entrar en la habitación de otra persona sin aviso previo era algo impensable ordinariamente. La tarea estaba más allá de la imaginación para quienes vivían en una cultura donde se esperaba que padres e hijos se adhirieran a estas reglas. Erich, ¿estás bien? Sin embargo, la fiel sacerdotisa de la noche conocida como Cecilia estaba tan angustiada que había llevado esta noción inconcebible a la realización sin reservas. Aunque su vida monástica había sido larga, las circunstancias de su nacimiento significaban que había sido lo suficientemente educada como para conocer su camino en la alta sociedad. Después de superar el caos de la noche anterior, Cecilia había seguido el consejo de su bisabuela y se había retirado durante unas horas. Aunque la diosa de la noche había bendecido su mansión para protegerlos del sol incluso al mediodía, la luz seguía siendo incómoda. La mayoría de los vampiros se encerraban en la oscuridad total durante todo el día. El éxtasis de una aventura completada y el alivio de que el niño estuviera a salvo se mezclaron para producir un sueño agradable, pero superficial, que no logró ir a la distancia. Después de luchar por ordenar al duque casi muerto, Mechil finalmente había podido reunirse con su señora. A medida que la mañana anunciaba el final de otra noche sin dormir, sacudió a la chica para despertarla. Aunque estaba empleada por Martín, sus lealtades estaban con Cecilia, y había seguido trabajando diligentemente a pesar de la mirada espantosa en su rostro. Aunque no pudo ser de mucha ayuda regular para una monja reclusa, una inmaculada, manejó todas las tareas nobles y pesadas de la señorita. Tan tarde como estaba, Cecilia se sintió triste por lo que había puesto a su retén. Sabía que Mechil había perseguido su preocupación de que alguien de su posición podría caer en manos del mal en medio de una fuga impulsiva. La Menzi ciertamente no deseaba verla despojada de su fe y casada con todo el imperio. Aunque Cecilia no había tenido medios para contactar, todo este episodio habría sido muy diferente si Mechil hubiera estado de su lado. No es que esto fuera algo más que una fantasía. La Menzi dirigía a otros sirvientes que hicieron sus juramentos a Martín mismo. No habría podido dejarlos ir. Tan pronto como Mechil supo que su maestro había regresado, corrió directamente a la vieja y solitaria finca reservada para cuando la joven de la casa estaba en la ciudad, cegada por los brillantes amarillos del cuarto amanecer sin dormir, por supuesto. Lamentablemente, no tuvo tiempo para un reencuentro sincero. En su lugar, repitió las noticias que Cunigunde le había enviado telepáticamente. La jefa de las criadas informa que su tía abuela está jugando con Erich. Cecilia arrojó gran parte de lo que definía los límites de una dama gentil, atravesando la casa sin siquiera cambiarse. Corrió descalza por los pasillos, ignoró las miradas perturbadas de sus sirvientes y se dirigió a la habitación donde Erich estaba descansando. Y aquí había estado ella, preparándose para explicarlo todo esta noche, una vez que tuvieran tiempo para calmarse. Pero mirando hacia atrás, había sabido desde el principio que su bisabuela no podía controlarse alrededor de un posible juguete. ¿Cómo podría hacerlo, cuando todos los Estrich compartían su aflicción mental? Incluso Cecilia se había aventurado al sol con la protección de la diosa solo para participar en su pasatiempo favorito de Erengarde. Habiendo sido abierta de una patada, la puerta ya estaba entreabierta. Al entrar en la habitación, lo primero que vio Cecilia fue, su piel clara es casi translúcida en su resplandor, y sin embargo conserva la profunda blancura de la nieve. Parece a la vez flexible y suave, llamando a la mano, pero el ligero roce seguramente la hará derretirse. De hecho,
me cuesta creer que un tono tan encantador pueda ser producido por un ser vivo en absoluto, y que ese contorno seductor de su silueta se haga notar a través de su toga carmesí demuestra a un joven dulcemente halagando a su tía abuela, es decir, la hermana de su abuela, con una mirada completamente inexpresiva. Consejos: el procedimiento de invitación es una práctica entre la más pura nobleza, y aquellos que ganan títulos honorarios por sus logros a menudo prescinden de las formalidades. Cualquier profesor en el colegio, por ejemplo, seguramente ha aprendido el valor de una respuesta rápida durante su tiempo como investigador. Dicho esto, muchos aprenden las reglas de las invitaciones formales para usarlas con sus patrocinadores más prominentes. Los logros necesarios para pasar de ser un noble de una generación a ser un pilar en la alta sociedad son tan difíciles y costosos como entrar en la alta sociedad en primer lugar. Mi preciosa Cecilia. ¿Qué te mueve con el sol tan alto? No te preocupes, escucha esto. Este mancebo me ha sosegado con su dichosa frase. Aún podría ser que mi confianza esté destinada a desvanecerse. Bien, no estaba estrictamente equivocada desde una perspectiva imparcial, pero nada. Y claro, si se tratara de un sí o no sobre si pudiera pasar una noche con ella, estaría más que feliz de, De todos modos, esto era difamación. Y señorita Celia, ¿puedes dejar de mirarme tan sorprendida? Puedo decir que básicamente estás pensando, te gustan las M y el FS, solo por tu expresión. Desafortunadamente, objetar aquí significaría que le había mentido a una noble, y eso definitivamente empeoraría la situación. Lo mejor que podía hacer era apartar la mirada, me hubiera encantado defenderme, pero la vergüenza no era motivo para un mal comportamiento social. En este punto, solo quedaba una cosa por hacer, rendirse y aceptarlo. Ni raza ni edad pueden jugar un papel en el encanto. Aquellos dotados de verdadero glamour atraerán suspiros de infatuación solo con su presencia. Por muy mal expresado que esté, simplemente intenté poner esa belleza en palabras. Escucha. ¿Oíste, muñequita? Dios mío, qué villana que soy. Pensar que podría conquistar a un joven vástago de Messi solo con mi compañía. Cuanto más río la mujer con fuerza, más fría se volvía la mirada de la joven. Oye, estaba empezando a preocuparme de que el noble enmascarado hubiera sido solo un jefe intermedio para preparar una pelea climática aquí. ¿Podría darme un respiro, por favor? Estaba sin recursos y mi resistencia había sido reducida a casi cero, principalmente en el sentido psicológico. Era nada menos que asombroso que el escaso elogio de alguien como yo pudiera complacer tanto a esta mujer, pero estaba claro que ella era la persona de mayor rango presente, prefería esto a que su estado de ánimo se agriara en gran medida. Aunque me costó un par de lágrimas para lograrlo, logré salir de mi aturdimiento y finalmente redirigir la conversación hacia asuntos más importantes. Aunque me ha honrado con su grácil presencia y me ha permitido comentar sobre su elegancia, le ruego que me conceda una solicitud adicional. ¿Podría tener la fortuna de poner nombre a este icono de belleza, HM? En verdad, no me he presentado, dijo en un tono que sugería que era la primera vez que lo consideraba. Poniendo un dedo en su barbilla y gimiendo por un momento, hizo una pausa y luego dijo, Francisca. Soy Francisca Berncastel. Imaginé que tendría un apellido. Los apellidos en el imperio eran cosas ponderosas reservadas para la clase dominante y aquellos que estaban familiarizados con ellos. Estaban tan cuidadosamente guardados que la forma más fácil de obtener uno era que el administrador de la finca de un noble produjera décadas de cosechas sustanciales. Algunos pasaban nombres ocultos, susurrando a sus hijos que alguna vez fueron parte de una estirpe honorable, pero eso era una excepción que no servía para mucho. No importaba el mundo, a la gente le encantaba enorgullecerse de relaciones distantes en lugares altos. Estoy seguro de que, si tomáramos todas esas afirmaciones en serio, la mitad del imperio serían hijos de Richard el Creador. Bromas aparte, la falta de una larga lista de nombres no cambiaba el hecho de que ella me superaba con creces en rango, y era una agradable coincidencia que compartiera el nombre de mi poetisa favorita. Espera, dijo Miss Celia, pero, que así sea, que así sea. Deferid a mí, mi niña, dijo Lady Francisca, volviéndose hacia mí. Ahora, mancebo, al haber solicitado mi identidad, revelas preguntas aún no dichas. No os culpo, despertar en una morada desconocida sin ni un ápice de vuestros bienes exige respuestas. Cubriéndose la boca para reír, añadió, si yo hubiera estado en vuestra posición, habría destruido el lugar hace mucho. Algo en el intercambio entre ellas me pareció sospechoso, pero no podía decir hacia dónde se dirigía su conversación. ¿Estaba preocupada la señorita Celia por revelar su apellido familiar tan casualmente? O tal vez, la historia es larga, dijo Lady Francisca, levantándose con alegría. Supongo que nunca encontrarás tu situación tan enredada, no te haremos daño,
así que descansa un momento para dejar atrás tu lecho por algo más conveniente. Hoy estoy poseída de un ánimo peculiar. Tómate tu tiempo, mi copa rebosa de él. La señorita Cunigunde se había escondido con una expresión de puro desinterés, pero reanudó su puesto por órdenes de la gran dama. Supongo que habría ropa de sobra simplemente tirada en una mansión tan extravagante. Y bien, aunque a mí no me importe. Cecilia, ¿qué vestidura portas? Oh, finalmente notando su apariencia, la piel de la señorita Celia se puso más roja que una llama bajo su fina bata de seda. Debió haber corrido aquí en un estado de alarma, lo que implicaba que esta tía suya era tan peligrosa que sentía la necesidad de apresurarse, porque solo llevaba puesta una fina camisola de seda. En cuanto a exposición, Lady Francisca lanzaba un enorme boomerang, ya que su túnica cubría mucho menos. Sin embargo, la forma en que la luz proyectaba una silueta de su figura bajo una sola capa de tela era, bueno, era peor para los ojos que alguien descaradamente soltando hula. La silueta de sus brazos y piernas juveniles era claramente visible, el contorno difuso que se filtraba a través de su ropa delataba un cuerpo que maduraba, su encanto acentuado por la opacidad de su filtro. Equilibrando el empuje y la atracción de estos elementos y eligiendo solo las palabras más discretas, la habría descrito como increíblemente sexy. No he podido evitarlo. Pasé mi primera vida en un país donde la línea ambigua justo antes de la exposición era el colmo del eros. Demándame. Para más Inri, yo ahora estaba en el cuerpo de un estudiante de secundaria. Debería saber lo que eso significa. Dioses, estaba agradecido de no tener sangre de sobra para causas superfluas. Yo, La señorita Celia se agitó febrilmente en un intento infructuoso de cubrirse mientras su sobrecalentado cerebro se detenía, bajando su verborrea a la tumba. Hizo un par de intentos de producir algún tipo de excusa, pero terminó no haciendo más que en silencio que abierto como un pez recién capturado antes de huir de la escena. Su marcha aplastó la alfombra apretada y pude oler algo humeante. También se oyó un ruido tremendo, probablemente causado por una cantidad obscena de fricción. Las notas de vergüenza eran palpables en el olor a chamuscado que me llegaba. Qué inocente y dulcemente ingenua es, dijo Lady Francisca. Qué gozo es contemplarla, no te sientes rejuvenecida solo con verla. Mis más sinceras disculpas, respondió Cunigunde. Por desgracia, soy demasiado joven para compartir su sensibilidad. ¿De nuevo? ¿Has perdido la cuenta de los años que has pasado a mi lado solamente? Redondeando, no soy más que una recién nacida. Con qué facilidad está mi servidora deshecha los 3 dígitos. Ignorando las tontas bromas entre ama y sirvienta, sacudí la cabeza y me masajeé los ojos. Por inútil que fuera, intentaba borrar la imagen de distracción grabada a fuego en mis retinas. Francamente, el cuerpo desnudo de la peligrosa belleza, nótese que no he dicho el cuerpo peligrosamente desnudo de la belleza, no se acercaba a suponer una carga tan pesada para mi mente como la modesta figura oculta de una chica que aparentaba más o menos mi edad. Mientras sacudía la cabeza de un lado a otro, oí un tintineo regañón en mi oído. Consejos, el imperio realista suscribe puntos de vista más rígidos sobre la virtud femenina que la tierra moderna. La mayoría de las veces, los hombres se enfrentan a las consecuencias de una mirada accidental, sea lo que eso implique, si son asesinados en el sentido social o directamente depende de las circunstancias. ¿Me das una explicación? Cecilia frunció el ceño, se quitó la ropa de dormir que se había puesto a toda prisa y miró a su tía abuela. Serasí había entrado sin esperar a que la muchacha se cambiara, y era dudoso que pretendiera ocultar su sonrisa, dado lo mucho que se le salía por los lados del abanico. En la más clara exégesis, querida sobrina mía, esta vieja dama no ha pasado sus años adormida, y he pensado emplear mi saber en tu beneficio. Tumbada en un diván, la emperatriz pronunció las mismas palabras que los adultos de toda clase y condición repetían en todo el mundo. Los adultos invariablemente habían sido niños alguna vez, y era precisamente por sus errores de juventud por lo que sermoneaban y limitaban a los que venían después. Hay acontecimientos en la vida que solo proporcionan una lección, que es mejor no vivirlos. La sangre que corre por nuestras venas es mucho más oscura, mucho más pesada de lo que tú puedes saber. La monja intentó replicar que lo sabía, pero las palabras se le quedaron atragantadas en la garganta. Miró a su tía abuela, aunque sus ojos se estrecharon para coincidir con una sonrisa ostentosa, las cuentas que brillaban en su interior carecían notablemente de espíritu juguetón. La sangre feiza al hombre, así también marca su término. Es fijo como las estrellas. Como se ha dicho desde los tiempos olvidados, que los caballos feigan su labor como puedan. Serasía pronunció su declaración con una risita carente de risa. Su sonrisa era perfecta, producía los sonidos adecuados, y su cuerpo temblaba en una aproximación de diversión, pero en su núcleo, sus acciones carecían de verdadero sentimiento. Separadas de su emoción,
Las palabras de la mujer tomaban la forma de una máxima: los hombres eran el producto de la sangre, de sus nacimientos. Así como un caballo de trabajo no podría desempeñar el papel de un gallardo caballo marcial, los plebeyos no podían adoptar las maneras de la nobleza. Aquellos destinados a una vida común verían su destino grabado en sus venas y morirían una muerte común. Aquellos nacidos en fortunas tituladas se rendirían a su herencia. Los dos no se mezclaban. Nunca. La combinación forzada de mitades incompatibles no provocaba más que tragedia. Así como una gota de suciedad se rompe todo un barril de buen vino, así como el mejor vino no puede limpiar las aguas de los alcantarillados. Estás encantada por ese mortal evanescente, ¿verdad? Escucha entonces a tu piadosa tía cuando habla, no permitas que la carga de tu sangre vea la luz. La sangre es nuestra forjadora, y arrastrará a los que están en su curso mientras fluye por los pueblos del mundo. Entonces su trasfondo imperial era mejor dejarlo oculto. Quizás había algunos que la aceptarían de todos modos, quienes seguirían honrándola como persona en primer lugar, pero sin duda la verían como diferente. Cuanto más inteligente fuera el compañero, más perfectamente replicarían su relación actual mientras distorsionaban decisivamente su posición dentro de ella. ¿Cómo podría alguien esperar asociarse casualmente con las personas más prestigiosas de su tierra natal? Quizás habría sido una oportunidad si Cecilia hubiera tratado con una persona de linaje respetable. La historia tenía muchos ejemplos de vasallos leales que mantenían amistades cercanas con sus señores, pero el chico era plebeyo, era un niño mensi sin historia ni antecedentes. Desde la perspectiva del imperio, un solo aliento podría llevarse a miles como él. Un mero plebeyo sin salida no podía esperar enfrentarse a la autoridad que gobernaba la nación. Cecilia podría aceptarlo todo lo que quisiera, la clase alta nunca permitiría que alguien corrompiera sus valores, o peor aún, dañara su valía. Un niño podía encontrar la piedra más brillante de todas las tierras, acunándola todas las noches, pero ningún adulto reconocería su valor. Si lo consideraban inapropiado, entonces al río se iba, nunca más vista por el niño. Para ser apreciado, el artículo debía ser digno de su portador. O, si eso resultaba imposible, entonces el portador debía rebajarse a su nivel. Desdichadamente, ser atraído por los fulgores pasajeros de la vida es una enfermedad garantizada para todos los inmortales que son inmaduros. Una dulce plaga que te acompañará toda tu vida. Cecilia solo conocía a esta mujer como su dulce y amorosa tía abuela. Había olvidado por completo que ser así a Hilda Gardemi, Lia Úrsula von Streich había sido en su momento una emperatriz verificable por derecho propio. En el pasado, la emperatriz delicada había ocultado sus años y las lecciones que enseñaban fuera de un amor cariñoso por su sobrina nieta, pero ahora el aura intimidante de una gobernante comenzaba a tomar forma tangible. Seracia cerró el abanico, mostrando una sonrisa perfecta que se apoderó de su sobrina. Su voz se deslizó en la nuca de Cecilia como una cobra venenosa, dejando una enorme caja cerrada en la que guardar estas palabras en su mente para siempre. No le causes problemas. Cuando las palabras se hundieron en el alma de la joven sacerdotisa, comprendió: ella todavía lleva su remordimiento con ella. Tal era la única explicación de por qué la tía llegaría tan lejos para evitar que Cecilia repitiera su error tan temprano en la vida. Bien, pienso que mi desaprobación mantendrá al cachorro. Tu padre, obediente al timón por otro siglo. Entretanto, comportaos a vuestro gusto. Ser hija de una casa honrada sigue siendo más libre que ser de sangre imperial, recordalo. Mientras extendía su abanico y se levantaba, la hueca sonrisa de la antigua vampiresa recobró verdadera emoción. Tiempo suficiente para despedirlo, estarás de acuerdo. La monja permaneció congelada, incapaz de descifrar la toxina cognitiva transmitida por su antepasada. Seracia se dio la vuelta para poner una mano en el hombro de la muchacha y sonrió. Considera estos 100 años como un regalo mío por tu arduo trabajo, pero compadezco a quien espera. Aprende rápidamente tu papel, no te preocupes, las creaciones de un dramaturgo no se desmoronan. Incluso si se hacen en 5 minutos, nuestra historia perdurará. Y así, la chica adoptó una nueva identidad por el momento. No sabía si era producto de una consideración genuina o de algún otro plan. Lo único que sabía era que era Cecilia. Cecilia Berncastel. Consejos: uno encuentra antes una serpiente y una gallina casadas en la que un noble y un plebeyo. Tal vez debía dar las gracias a la estimada von Leisnis por acostumbrarme a la ropa fina. O tal vez era mejor que me enfurruñara avergonzado por haber permitido sus fetiches hasta el punto de que me había acostumbrado a ellos. Aunque se trataba de un dilema para la eternidad, por el momento miré mi reflejo y me sentí satisfecho de cómo había quedado. Llevaba un jubón negro con cuello alto en la parte superior y unos pantalones cortos que cubrían unas elegantes medias blancas. Aunque la ropa era refinada, el aspecto general era sencillo. Probablemente me habían dado un uniforme de camarero,
y uno lo bastante elegante como para no llamar la atención al servir a invitados de clase alta. El hecho de que las prendas me dejaran boquiabierto, pero fueran claramente menos notables que cualquier cosa que pudiera llevar el señor de la casa, era un toque delicado que hablaba descaradamente del enorme dinero que me rodeaba. Solo había una explicación posible para que tuvieran a mano un stock de artículos de tan alta calidad: la necesidad. La posesión de un juego de repuesto de ropa adecuada para vestir delante de las élites más refinadas significaba que mantenían ese tipo de compañía, y la capacidad del personal para ponerse esa ropa sin parecer ridículo los hablaba de su minucioso entrenamiento. En serio, ¿cómo de distinguida era esta familia? Me di cuenta de que Lady Francisca no empleaba una partícula nobiliaria, pero había oído hablar de clanes influyentes que renunciaban a su nobleza por motivos políticos y conservaban su influencia. También había un puñado de familias a las que se concedía el derecho a un apellido por seguir sirviendo al imperio en un sistema como el de los mayordomos de Hacienda de la era Edo. Vaya, le queda muy bien. La señorita Cunigunde pareció algo sorprendida cuando salí del vestuario. Este tipo de ropa tendía a ceñirse en lugares donde las camisas y jubones normales no lo hacían, por lo que la gente sin entrenamiento en cómo llevarla correctamente no solía poder ponérsela. Bueno, dije, he pasado por mucho. Creo que le iría bien como asistente aquí, con lo halagador que hace el uniforme. Disfrutamos de un poco de charla mientras ella me guiaba, pero lamentablemente, yo no tenía el trasfondo para unirme a las filas del servicio superior. Como comentario aparte, dejó escapar en medio de nuestra ida y vuelta que el salario inicial para un sirviente superior en este palacete se determinaba en dracmas, en cuyo caso, tal vez la vieja broma sobre los mayordomos de las familias más grandes ganando más que los varones rurales tenía algo de verdad. Seguí a la criada por un rato, disfrutando de la charla y que, dando impresionado por la fortuna necesaria para revestir incluso los pasillos con alfombras. Finalmente, salimos hacia un pasillo techado que llevaba a un invernadero. El edificio estaba estructurado como una jaula para pájaros con cristales impecables. Láminas uniformes de cristal eran prácticamente gemas bajo la tecnología riniana actual, alineando los huecos en el marco. Parecía menos un vivero para plantas caprichosas y más un lugar para fiestas de té en el jardín bajo condiciones templadas incluso en pleno invierno. Había una peculiaridad, sin embargo, a pesar de todo el cristal, no podía ver nada. El interior estaba completamente oscuro. Por favor, espere aquí por el momento. Cuando abrió la puerta, estaba tan incapaz de procesar la escena frente a mí que mi cerebro se apagó. Era de noche, entré en el invernadero y me encontré en un rincón recortado de la noche. Mirando hacia arriba, la luna redonda dirigía a sus estrellas leales en un deslumbrante resplandor de luces. Esto no era un truco de cristales pintados para engañar a los niños, ni una recreación mística de paisajes lejanos como el taller de la señora. El aire fresco y tranquilo era innegablemente el de una serena medianoche. No puede ser. ¿Qué tipo de bendición es esta? No tuve que reflexionar demasiado para saber que esto era obra de un milagro. Ni la expresión ni mi entendimiento tenían defectos, esto era un verdadero milagro que había sido llevado a la realidad por la voluntad de los dioses. Los vampiros solo podían conocer el verdadero descanso de noche, y esto era indudablemente un vestigio de la Madre Diosa para que sus seguidores pudieran descansar fácilmente durante el día. El poder divino presente era tan fuerte que incluso yo podía sentirlo. Antiguo en origen, podía decir que esto había sido un regalo otorgado por favoritismo, lo cual significaba que la señorita Celia descendía de alguien digno de este nivel de intervención celestial. Poniéndome en orden, me senté en el asiento más bajo en la mesa redonda preparada en el centro de la habitación. Ahora que tenía un momento para mí mismo, podría pasar el rato intentando entender cómo me había encontrado aquí, o podría mirar mis puntos de experiencia. La parte razonable de mi cerebro me insistía en que no debería apartar la mirada de la realidad, pero todo esto era tan confuso que no podía entenderlo de ninguna manera. Golpear a la puerta de la muerte me había dejado con recuerdos borrosos, y me había enfrentado a un asalto interminable de sorpresas contra las que consistentemente fallaba en salvar. Estaba bastante seguro de que mi promedio de tiradas estaba por debajo de mi habitual 5 hoy. Entonces, distraerme un poco con diversión estaba bien. Wow. Invocando mi hoja de personaje, solté un suspiro, audible de asombro por la cantidad que había acumulado. Combinado con los frutos de mis labores diarias, este episodio que me había dejado coqueteando con la mortalidad me había ganado más que mi primera gran aventura, donde la madame me había arrojado a la mansión infestada de demonios. Tal vez dar la bienvenida a un nuevo amanecer sirvió para cargar con un bono por completar la campaña. Estaba extasiado. De hecho, casi podría perdonar al maestro del juego por lo mal que había dejado caer la pelota en equilibrar cada encuentro que había tenido. Por supuesto, cuando un verdadero maestro del juego lo había hecho conmigo, mis amigos y yo nos burlamos. ¿Qué? ¿Gemas de disculpa? Eso es patético. Danos más.
Terminamos perdonándolo después de colocar algunos de 4 en los zapatos del chico y todos nos echamos a reír. ¿Qué hay de la siguiente sesión? ¿Preguntas? Bueno, la naturaleza relajada del juego fue arrojada por la ventana, así que aumentamos a nuestros personajes con builds óptimas y arruinamos todas las conspiraciones en la Tierra con la fuerza bruta, atravesando cada truco y momento de la historia que el maestro del juego preparó en el camino. Los planes no significaban nada frente a alguien cuyo cerebro era lo suficientemente musculoso como para golpear a un hombre hasta la muerte. De todos modos, este día de pago fue espectacular. Mi sueño de toda la vida de dobles en escala 9 en destreza y artes de la espada híbridas podría hacerse realidad, y todavía me quedaría suficiente experiencia para experimentar con nuevas combinaciones o sumergirme en cosas que había estado posponiendo. Y ahora que lo estaba mirando más de cerca, vi que había desbloqueado algunos milagros de nivel superior de la noche para la compra. Tal vez esta era su forma de agradecerme por ayudar a uno de los suyos. O quizás esta avenida se abrió después de involucrarme con una familia tan claramente entrelazada con ella. De todos modos, tendría que pasar. Siendo la figura materna de nuestro panteón, su repertorio se ocupaba principalmente de la defensa y la curación, sin ser grosero, pero no se alineaba con mi build. Mientras que las bendiciones pasivas como el sueño mejorado o la visión nocturna eran tentadoras, me sentiría mal si profesara mi fe solo por eso. La conducta religiosa en este mundo no era igual que en Japón. Frecuentar santuarios dedicados al dios de la erudición justo antes de los exámenes de ingreso no serviría. Con dioses verificables enviando mensajes proféticos genuinos, reclamar lealtad por motivos puramente prácticos sería contraproducente y parecería un acto de falta de respeto. Escoger algunas opciones de lujo sería agradable, pero tal vez era hora de empezar a prepararme para partir. Había sobrevivido con mi habilidad de campamento de nivel de aprendiz hasta ahora, pero Mika me había enseñado algunos principios básicos de construcción que me permitieron desbloquear la atractiva construcción básica. Cosas como cocina de fogata, primeros auxilios y medicina básica parecían eternas si planeaba hacer largos viajes también. A la larga, si alguna vez terminaba liderando un grupo de aventureros, se necesitarían habilidades y rasgos para comandarlos. No el tipo que tan a menudo aparecía en los conjuntos de CG baratos, pero, de todos modos, no había habilidades tan convenientes, y tratar de hacer un hechizo para ese fin costaría una fortuna, pero algún beneficio de liderazgo para organizar un pequeño escuadrón. De lo contrario, siempre podría obtener valor de la habilidad de negociación, y la letanía de rasgos que mejoraban las impresiones de los demás me llamaba la atención como estrellas centelleantes. Además, había una parte de mí que había estado inactiva en mi infancia que ahora empujaba mis gustos hacia un cierto montón de habilidades. Perdón por la espera. Un cubo de agua helada, no, de nitrógeno líquido, pareció aparecer para rociar mi mente en el instante en que mi línea de pensamiento comenzó a crecer febril. Probablemente fue un acto de Dios que logré levantarme sin derribar mi silla. ¿Por qué esta mujer tenía que aparecer sin previo aviso? Incluso Lady Leisnis enviaba a su mayordomo, para anunciar su llegada antes de entrar en una habitación. ¡Wow! Mi ira se disipó en un instante. Vestida con un vestido maravilloso, la elegancia de la señorita Celia robó el espectáculo, privándome de la potencia de cálculo de repuesto para contemplar agravios triviales. Murmuró, es vergonzoso que me mires. Permites que los encantos de mis sobrinas cusen nuestra danza, ¿no es así? La elección de su atavío resultó laboriosa, con todo el bullicio sin sentido sobre si deseaba sus ropajes o prefería ocultar su contorno. Por supuesto que no. Hace mucho, mucho tiempo que los atuendos que has propuesto se consideraban de moda, tía Francisca. Hoy en día, no mostramos tanto los hombros, ni tenemos aberturas para exponer la pierna. La señorita Cecilia estaba ataviada con un clásico vestido de tarde. Abombado en los hombros y abriendo en la falda, era la prenda quintesencial que la mayoría imaginaba al escuchar la palabra vestido. El profundo resplandor aurífero de la tela era como agua bajo la luz, sacando lo mejor de su cabello negro azabache. Flores se tejían en su superficie en colores similares, no grandes pétalos que exigieran atención, sino pequeñas y dispersas flores que acentuaban su gracia refinada. A pesar de probablemente ser una prenda heredada de su tía, le quedaba perfectamente, como si el sastre la hubiera preparado para ella desde el principio. Di lo que quieras, pero tus trazos son como los míos, lucen mejor cuando están elegantemente delineados. Vestiduras modestas y polvo inútil malgastan tu linaje. Contempla esta desgracia, no eres distinta de un hombre mayor. Si solo aceptaras un toque de roje, estoy bien así. ¿Y tú, tía Francisca? ¿Cómo puedes llamar a esos ropas? Son prácticamente tela y cuerda. ¿Eres estúpida? Olvida tus tobillos,
tus muslos están a la vista. Su cabello estaba recogido de manera femenina y sostenido con adornos que no dominaban. Era la imagen de una niña noble, el aire que la rodeaba me obligaba a arrodillarme. No sabía muy bien cómo describirlo. Algo sobre sus modales hablaba de una dignidad dada, inalcanzable por un recién llegado, y dejaba una impresión. Tal vez aparecería de esta manera ante los demás si pudiera aprovechar los rasgos aristocráticos. ¿Sabes qué? Creo que esos rasgos que afectan cómo me ven son bastante importantes. Debería pensarlo y agarrar algunos, ya que casi soy adulto. Esta es la moda oriental, dijo Lady Francisca. Cuando el pasaje oriental fluía libremente, aseguré estos vestidos en el estilo de una lejana tradición dinástica. No te burles de la cultura de un reino extranjero, pero dicen que no se debe llenar un cáliz doméstico con licores extranjeros. Y el emperador, sentado ya reabierto el pasaje oriental, había estado perdido en la apariencia de la señorita Celia todo este tiempo, pero un aumento en la intensidad de la conversación me devolvió al momento. Me las arreglé para sacar sillas para que se sentaran, pero había perdido por completo el hilo de lo que estaban diciendo. ¿Qué piensas tú, joven? ¿No anhelas que mi sobrina abandone el vestir de una anciana envejecida para emplear mejor sus dones? Disculpe. Mi voz se quebró bajo la sorpresa de haber sido atrapado. Siéntete libre de elogiarme por no responder con un estupefacto en su lugar. Los brazos y piernas largas se ven mejor sin ropaje. Puedes seguir mi ejemplo, pero ¿acaso debes elegir vestiduras con mangas para tus atuendos nocturnos? Y esa capa miserable a la que te afé, RRAS, una dama está mejor vestida castamente. Erich, ¿no estás de acuerdo? Claro. Supongo que estaban hablando de ropa. Honestamente, pensé que la señorita Celia se vería bien con cualquier cosa, pero decir eso en voz alta probablemente sería de mal gusto. En mi vida pasada, había dicho algo similar a una mujer con la que había estado saliendo y recibí media hora de pesadumbre por mis problemas. Tampoco había intentado dar una respuesta evasiva, de verdad lo había dicho. Habla, joven. ¿No sientes curiosidad? ¿No deseas presenciar el encanto de mi querida bajo una luz distinta a la de su vestido nocturno? La voz de Lady Francisca resumaba lascivia, como si hubiera lanzado un hechizo para meterse en mi oído y despertar mi memoria de los pijamas de la señorita Celia. La imagen desencadenó una cascada de atuendos atrevidos, cuando mi cerebro se había plantado en un estado permanente de amanecer festivo, de todos modos, que inundó mi mente, haciendo que mis mejillas se pusieran rojas. Dicho esto, no había nacido ayer, esbocé una sonrisa y respondí cortésmente. Creo que su atuendo actual le queda maravillosamente, sin demora. Sabía que ni siquiera el hombre más guapo podría salirse con la suya con lujuria abierta fuera de un pub. Y además, añadí, creo que ya se ve mejor en sus ropas sagradas. Espera, ¿por qué dije eso en voz alta? Aunque era la verdad honesta y sin filtros, era consciente de que la declaración podría interpretarse como una crítica a su atuendo actual. De repente, escuché un fuerte golpe. Miré y vi que la señorita Celia había golpeado su frente contra la mesa. Mirándola de cerca, vi que su tez pálida se había vuelto roja brillante hasta las puntas de las orejas. Aparentemente, había tropezado con una mina terrestre que provocaba palpitaciones. Lady Francisca abrió su abanico y comenzó a reír alegremente ante su sobrina silenciosa. Después de un breve hechizo de alegría, sonó una campanita para pedirte. Dios mío. Consideraré un golpe de fortuna que aún no hayamos puesto nuestras tazas. Me recuerda cómo he estado meditando sobre cuál debería ser tu recompensa, joven. Pero quizás la respuesta esté aquí mismo. Mi corazón se aceleró al ver la bandeja de servicio alineada con té rojo y refrigerios de lujo. Nadie en el imperio podría comenzar la hora del té sin emoción en su corazón. Tal vez sería mejor darte a mi sobrina como tu recompensa. No, tía Francisca, pero vaya, esta mujer sabía cómo causar conmoción. Casi dejé caer la taza de té que acababa de tomar en la mano, y la señorita Celia casi destruye la mesa cuando se levantó de golpe y agarró a su tía por cruzar la línea. La impresión inicial de Lady Francisca pudo haber sido dramática, pero en general era simplemente increíble. ¿Sabes? Tal vez sería mejor considerar guardar mi alijo de experiencias para el futuro incierto. Consejos: los aristócratas marcan tendencias, y los que las marcan tienden a buscar los estilos más llamativos. Como resultado, los comerciantes exploran tierras extranjeras en busca de nuevos materiales que luego pueden modificar para satisfacer los gustos ostentosos de los amantes del exotismo. La cultura que se transporta a través de las rutas comerciales internacionales no siempre es tan auténtica como uno podría esperar. Aunque tuvimos una breve desviación donde un tanque completo optimizado con bonos raciales, nota que no dije nada sobre si podía infligir daño o no,
revoloteó alrededor de un sanador puramente de apoyo. Retomamos el té antes de que las bebidas perdieran su calor. Sí, dejar que se enfriara no sería correcto. Éramos ciudadanos imperiales, después de todo. Eso sería una afrenta a nuestra dignidad. Entonces, dejando a un lado mis burlas, retomemos el asunto de tu recompensa. Tomé un sorbo de té fragante y dejé que la ligera dulzura se empapara. Después de reflexionar sobre su desliz, Lady Francisca puso los dedos en su frente y suspiró mientras hablaba. Más, en justicia, mejor es ofrecer disculpas que recompensa. No recuerdo nada por lo que necesite disculparse, ¿no es así? Me interrumpió la matriarca, cerrando de golpe su abanico. Aunque su sonrisa permaneció, formó hábilmente una expresión severa mientras explicaba en un tono sonoro. Según ella, involucrar a un plebeyo en una crisis familiar que luego llevó a dicho plebeyo a sufrir lesiones potencialmente mortales era un escándalo impensable para quienes se postulaban como superiores. Peor aún, el episodio giraba en torno a la joven de la rama principal, destinada a liderar la casa algún día. La noticia de que un chico de baja cuna había resuelto el problema por sí solo seguramente socavaría su imagen ante las casas subordinadas y los parientes de la rama familiar. Por supuesto, podrían ocultar completamente el evento. Según parece, el proceso de compromiso solo se había manejado dentro de la familia, y la posible pareja era un buen personaje que comprendería las circunstancias. Si lo deseaban, podrían resolverlo discretamente. Sin embargo, sin importar lo que el mundo en general pudiera llegar a saber, la gente de la casa recordaría para siempre que Erich de Königsstuhl había salvado a uno de los suyos. Eran, ante todo, inmortales. Décadas no eran suficientes para pasar la antorcha, sus percepciones diferían enormemente de las de los pueblos donde los cuentos centenarios se convertían en leyenda, y así también lo hacía su código familiar. Un recuerdo inquebrantable hacía que cada pecado fuera indeleble, las ingratitudes pasadas permanecían en la mente para siempre. Como tal, aunque a menudo compadecían a las almas olvidadizas como nosotros, a veces, los envidiamos. La carga del recordamiento eterno ata más fuertemente que cualquier grillete. Nos envidiaban. La antigua vampiresa jugueteaba con un dulce duro delicadamente moldeado en forma de flor, algo así como un Rakugan 2, su dulzura elegante se combinaba bien con el té, y me miraba entrecerrando los ojos, como si yo fuera algo demasiado deslumbrante para mirar normalmente. Los inmortales tenían preocupaciones inmortales. Originarios de Menzi, la eternidad era larga para los vampiros, el privilegio inevitable al que los seres temporales nos resignábamos debía parecer tan dulce a sus ojos. ¿Por qué más tendríamos historias de aquellos que deliberadamente se devolvieron al sol? Acepta esto, oh cálido hijo de sangre. No seas espina que tormentes nuestros corazones por siempre. Una flor de acacia azucarada se deshizo entre sus dedos. El polvo se hundió en las profundidades tenues de su taza, agitando los rincones de mi corazón. Al final, todo lo que pude hacer fue aceptar humildemente su oferta, asegurándome de no dejar que las palabras chirriaran de mi boca. Desde el principio, éramos realmente criaturas diferentes. Grato es tu consenso. Ahora, primero, concédele Merim plazar los enseres que traías contigo. Ahora que lo mencionaba, me preguntaba dónde había ido mi armadura. Tan gravemente dañadas como estaban, produciré nuevas. Por favor espere. Esa armadura tiene mucho valor sentimental. 2 dulces creados para las ceremonias de Tenkao Nasawa. Había sido la primera pieza de equipo de aventura que había preparado con mi propio trabajo. El herrero de Königsstuhl la había adaptado para que me sirviera durante años, y no podía desprenderme de ella. Sí. Un sentir, sin duda. ¿No querrías antes un juego de las mejores placas de metal? Tan atractivo como parecía a primera vista, en realidad no era tan buen trato. La armadura completa de placas era excelente para la defensa, pero yo prefería el estilo de los samuráis galácticos que luchaban entre las estrellas, y sería demasiado pesada. La falla más evidente era que el metal era un conductor de maná, y estar cubierto de eso impediría mi lanzamiento de hechizos. La cota de malla y la placa en mi pecho ya me daban suficientes problemas, la armadura completa podría reducir mis manos a la mitad. Por último, la utilidad simplemente no estaba allí. El metal desplegable necesitaría un estuche gigante para llevarlo, sería difícil de equipar sin ayuda, y destacaría como un dolor de muelas. Era demasiado para un aventurero esperanzado. Entiendo, dijo Lady Francisca. Entonces lo enviaré a un conocido en el gremio local de artesanos para que lo componga. ¿Será eso suficiente? No podría pedir nada más. Me disculpo por rechazar su amable oferta, y le doy las gracias por acomodarme. Esté sosegado. El sentir es el bagaje perfecto para un hijo de Menzi. Guárdalo, mozo, estaba genuinamente tan agradecido.
Repararlo por mi cuenta habría costado no sé cuánto. No podía permitir que de esta billetera afectara el fondo de la matrícula de Lisa. Supongo que la recompensa más sencilla después serían monedas, dijo Lady Francisca. Mi corazón se aceleró al mencionar mi recompensa más que rida. Lo único que me impedía estar feliz era que ella se llevó la mano al mentón y arqueó su ceja con una expresión dudosa. ¿Qué tan abundosos son los jornales de las gentes últimamente? Un dracma cada luna, supongo. Casi escupí mi té. Sabía que ya no comprendería mis bajos valores monetarios, pero esto era un poco ridículo. Las señoras Agri, Pina y Leisnis parecían al menos tener una imagen realista de la vida de la clase trabajadora. Aunque supuse que mi ama había viajado para trabajar en el campo, y la decana empleaba sirvientes de clase baja. No, tía querida. Sospecho que sería la mitad de eso como máximo. En verdad. ¿Qué reino tengo en mente? Recuerdo que el costo de reparar la mansión fue una suma respetable. ¿Estás tal vez incluyendo la tarifa mediadora pagada al despacho del sindicato que envió a los trabajadores? No, 50 libras al mes sigue siendo demasiado. Uno tendría que trabajar para una gran tienda en una gran ciudad para ganar ese tipo de dinero. La princesa protegida aquí debía estar basando sus cálculos en ricos patrones que donaban a la iglesia para ganar favor divino. Para ser justos, era difícil hacer generalizaciones sobre los niveles de ingresos imperiales. Aunque el imperio tenía algo de federal en su naturaleza, incluso dentro de los territorios, el costo de vida difería drásticamente entre las ciudades y las zonas rurales. Aún así, no iba a aceptar que alguien estuviera ganando el salario anual de un agricultor, no de un parcero, cada mes. Sabía que cortar la compañía privilegiada era de mala educación, pero significaba malas noticias y dejaba que ellos nombraran mi recompensa con este tipo de mentalidad. Les informé sobre una estimación más precisa de la vida ordinaria. Hablando como un Munchkin, habría estado feliz de aceptar una suma ridícula y huir si entregaba una misión a alguien que nunca volvería a ver. Pero no iba a levantar arena en la cara de una persona con la que esperaba seguir interactuando. En cuanto a lo que se podía obtener, las conexiones eran mucho más fuertes que las baratas monedas. Entre una pieza de oro que desaparecía una vez usada y un lazo que podría verme a través de ensayos una y otra vez, era obvio que elección llevaba a la optimización extrema. Más importante aún, la señorita Celia había volteado mis dados de serpiente para revelar los sisas que esperaban al otro lado. No me atrevería a engañar a una chica que era prácticamente mi ángel guardián, eso me convertiría en una mala persona, no solo en un mal power gamer. Como había dicho Lady Francisca, los recuerdos no pueden soportar el peso de la culpa. Entiendo. Pensar que la vida en la capital podría costar tan poco. La gran dama sintió sorprendida y dobló los dedos para contar. Luego reveló que después de la fundación de Berlín, el alquiler solo costaba un mínimo de 10 libras al mes. Como dan los tiempos, creo que debería apartar mis dramas de la anti-guerra un rato y familiarizarme con el canon moderno. No tenía idea de dónde había salido, pero la antigua vampira comenzó a tomar nota en un montón de papeles, asintiendo para sí misma todo el tiempo. El esfuerzo constante requerido para actualizar viejas concepciones preconcebidas con el fin de seguir el ritmo de nosotros, los mortales, parecía realmente agotador. Apartada de la vida seglar y sumergida en la ficción, me halló desamparada por los tiempos. Muy bien, entonces. Rías que 500 dracmas serían una suma apropiada. ¿Estás bien? Esta vez no fue casi. Escupí mi té. ¿Estaba siquiera escuchándome? Aunque tal precio empalidece en comparación con el valor de mi querida sobrina, pensé que un tesoro demasiado abundoso podría corromperte. Por ende, la suma propuesta. Pensando que me había enfermado de repente, la sobrina había comenzado a rezar por un milagro, la tía la ignoró, inclinando la cabeza en señal de perplejidad. ¿Todavía es demasiado alto? Por favor, absténgase de lanzar números que podrían elevarse de un golpe toda la vida de mi familia y más. Había dejado escapar un poco mi habla palaciega de clase baja, pero así de sacudido estaba. Claro, estaba seguro de que esta aventura había sido grandiosa, pero el pago era tan incomprensible que me iba a matar. Un hogar agrícola con tierras propias ganaba alrededor de 5 dracmas al año. Ganar más significaría comprar grandes extensiones de tierra para contratar a parceros. Esto era completamente ajeno para mí. Es cierto que los aventureros tendían a tener un sentido fiscal insano. Vertíamos montones de oro aptos para construir castillos enteros en nuestras armas, cambiando toda nuestra reputación para convertir el equipo en objetos únicos y encantados, solo para después dormir en un establo frío bebiendo licores baratos. Pero escuchar un número real y exacto me hizo dudar. Detuve a la señorita Celia antes de que pudiera invocar un milagro y me limpié la boca. Tenía la alternativa perfecta en mente, un precio adecuado, que no me atormentara,
y que Lady Francisca estaría contenta de aceptar, si me permite. ¿Podría en su lugar financiar las investigaciones académicas de mi hermana, HM? ¿Investigaciones académicas? Intentar aceptar mucho menos de lo que alguien ofrecía podría fácilmente molestarlos. Es prácticamente reírse de su valor percibido, así que no sería una sorpresa si hacerlo ahora sacara la furia de la mujer. La matrícula sola es de 15 dracmas por año, más del doble de nuestros ingresos familiares de 2 años. Esto sin mencionar el costo de vida, la ropa y todo lo necesario para cumplir con sus responsabilidades como estudiante, lo que hace que el total verdadero sea más del doble de eso. Lady Agripina proporcionaba alojamiento y comida, pero no todo era gratuito, y la lista de cosas que Elisa necesitaría en adelante nunca terminaba. Una vez que se matriculara oficialmente para asistir a conferencias generales, necesitaría una túnica y un bastón para marcarla como meigas en entrenamiento. Cualquier cosa demasiado raída la haría destacarse entre sus compañeros de clase alta. Los sustitutos no necesitaban una varita per se para lanzar hechizos, pero quería que mi hermana pequeña tuviera algo bueno para que sus estudios en hechicería fueran fluidos. Aunque en verdad, esperaba que Lady Lisnis estuviera más que feliz de proporcionar una túnica de cortesía, y Lady Agripina parecía propensa a ofrecer un préstamo de una calidad increíble, así que tal vez estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, una beca era una gran inversión, pero no tan grande como 500 dracmas. En el fondo de mi cerebro, la habilidad de negociación susurraba que era lo suficientemente grande como para no molestar a Lady Francisca. Sí, definitivamente voy a mejorar esto más tarde. Reflexionó la dama. Parece que debo retomar mi pasatiempo habitual. ¿Y eso qué podría ser? El mecenazgo. Falto grandemente de oído para lo musical, como ves. El ministro de Finanzas tiene mucho que decir siempre que consiento que mi moneda ociosa se amontone, y por ello, busco mozos prometedores para guiar en el reino de las artes. Por supuesto, pensé. Cualquiera con suficiente tiempo y dinero en sus manos prácticamente se esperaba que participara. Pintores, dramaturgos e innovadores de todo tipo habían vivido de las dotaciones nobles desde el alba de la civilización, creando obras para satisfacer los gustos de sus benefactores a cambio. De esa manera, podían pasar todo su tiempo difundiendo sus ideas creativas. Muy bien. Entonces, que mi favor sea de aquí en adelante para que tu hermana lo reclame. Cubriré todos sus gastos y financiaré cada uno de sus ensayos. No fijaré término específico, ni la importunaré por progresos en términos tangibles, por razón de mi falta de comprensión arcana. Mi apoyo será indulgente. La relación entre mecenas y patrocinado era similar a la de un padre y un hijo, pero con una diferencia clave: los mecenas retiraban su respaldo si no se producían resultados. Mika y todos los demás estudiantes que asistían al colegio con los bolsillos de sus dos locales eran ejemplos perfectos. Si no lograban demostrar su valía una y otra vez, claramente perdían la confianza de su patrocinador. Eventualmente, aquellos que no podían ofrecer nada eran olvidados y se les cortaba el dinero. Por lo tanto, recibir la promesa de un patrocinio continuo como recompensa era increíble. Mi linda hermana no tendría que preocuparse por caer en la miseria por capricho de un maestro voluble. Conmovido hasta el fondo, contuve los escalofríos y me levanté de mi silla para arrodillarme a los pies de Lady Francisca. Tiene mi más sincero agradecimiento. Si alguna vez puedo ser de utilidad para usted, llámeme sin dudarlo. Tus esfuerzos fueron loables, Eris de Konigstuhl. Redactaré una carta formal con tu recompensa y te la enviaré en los próximos días. Absorbido por sus palabras magnánimas, esperé su permiso para levantarme, hasta que de repente encontré una mano extendida hacia mí. Su piel vampírica no mostraba signos de la sangre que fluía debajo, y brillaba más suave que los mejores mármoles y porcelanas bajo la luz de la luna nítida. Mas este privilegio es tuyo. ¿No piensas que es una lástima no recibir algo que puedas llamar propio? Es un honor más de lo que merezco. Para que un hombre pusiera sus labios en la mano de una dama era una muestra de deferencia, pero obviamente, esta era una tradición destinada a tener lugar entre dos personas de estatus adecuados. Yo no tenía nada que ver con eso, pero ser concedido ese derecho simbolizaba valía. Tomé su mano con la mía, manejándola como si fuera vidrio frágil, y fingí poner mis labios en ella. Había leído en la biblioteca que realmente besar la mano de una mujer no era parte del ritual social. Estás rebosante de modestia. Aquí, qué tibio sería si yo fuera la sola dadora de regalos. Lady Francisca tenía una sonrisa maravillosamente ostentosa mientras retiraba su mano y se levantaba. Se dirigió hacia la señorita Celia, quien nos miraba con desaprobación, y levantó a su sobrina por las axilas. ¿Qué? Tía Francisca, ¿no le ofrecerás una recompensa propia? Tienes la mano de una joven dama,
la manta terciopelada de una nieve virgen perteneciente a una doncella tan amada por los dioses, en eso. Seguramente la tuya conferirá gran favor desde los cielos. La mujer llevó a su sobrina hacia mí como si estuviera manejando a un gatito desafortunado, y le dio palmaditas en la espalda para animarla. El hecho de que Lady Francisca no ordenara a su sobrina ofrecer su mano en silencio insinuaba el carácter de la tía, aunque deseaba disfrutar de todo lo que le divertía, no obligaba a otros a realizar tareas a las que realmente se oponían, una rareza entre el tipo creativo. La señorita Celia bajó la cabeza y me miró. Su mirada y su mano se movieron de un lado a otro mientras vacilaba. Entendí completamente. Aunque solo fuera el dorso de su mano, una monja criada en un monasterio naturalmente rechazaría la orden repentina de entregar su piel desnuda a un hombre. Pero, justo cuando empecé a idear una manera de ayudarla a salir de la situación, me dio su mano. De hecho, incluso se tomó la molestia de quitarse el largo guante que la cubría. Era verdaderamente pura como la nieve virgen. Solo verla hacía que la saliva se acumulara en mi boca, lo que debería haber sido temperatura corporal se sentía como agua hirviendo demasiado caliente para tragar. Lady Francisca nos observaba con una sonrisa amplia, su mirada una red pesada que nos atrapaba. Los ojos de la señorita Celia estaban bajos mientras me miraba. A pesar de sus similitudes, los dos rostros ante mí eran notablemente distintos. Incapaz de resistir sus miradas, tomé su mano. No hacerlo sería avergonzarla. Como antes, me acerqué para traer mi boca cerca y luego retirarme rápidamente, pero no pude. Ahora más roja, la mano frente a mí vino a encontrarme a medio camino. Lo suficientemente vivaz como para evocar la sensación de humedad, su piel presionó mis labios con el sonido tranquilo de un beso. Un observador podría preguntarse si mi corazón había explotado, porque un latido después, mi rostro se volvió brillantemente rojo. Consejos, un beso colocado en el dorso de la mano simboliza amor, reverencia y lealtad. El saludo es exclusivamente usado de aquellos de rango inferior a aquellos de rango superior y tomará algún tiempo antes de que los caballeros lo empleen con damas de su clase. Sin embargo, a veces, una mujer adinerada permitirá a alguien a quien aprecia tomar su mano desnuda, una invitación a lazos más profundos, quizás. Dejarnos en evidencia con un casual, les dejaré a sus asuntos juveniles, no fue útil. Doblemente así después de un evento tan embarazoso como ese, la señorita Celia estaba perfectamente inmóvil, simplemente mirando hacia abajo con un rubor rojo brillante. Aparté la mirada y alcancé mi taza humeante en busca de algo de alivio. ¿Qué se supone que debo decir ahora? No estaba explícitamente incómodo, pero el tiempo pasaba con la atmósfera incómoda flotando en el aire. Alrededor del momento en que se vació la tetera y se terminaron todos los bocadillos, escuché un sonido de clic. ¿Te gustaría jugar conmigo? Miré hacia arriba para ver a la señorita Celia nerviosa, con la cara tan roja y baja como antes. Envié un mensaje al colegio detallando tu regreso seguro con una invitación a la mansión, así que imagino que Lisa se unirá pronto. Mi tía ha logrado localizar a Mika y le está enviando una invitación similar, y sospecho que ambas llegarán al mismo tiempo. Así que, mientras esperamos, te unirías a mí en una partida. Estaba demasiado aturdido para pensar, así que solo asentí. Ella alcanzó bajo la mesa y sacó un juego de Erengarde. Aparentemente lo había sacado de un cajón oculto debajo. Con marquetería de madera, el grueso tablero brillaba como una sala de baile bajo la luz de la luna. En la caja, piezas blancas hechas de mármol prístino se mezclaban con piezas negras de obsidiana pura. Tomé una con mano insegura e instantáneamente reconocí lo impresionante que era en comparación con mis trabajos manuales de aficionado. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue una realización provocada por mi rasgo ojo agudo y el sentido artístico que implicaba. Las piezas habían sido hechas a medida específicamente para este entorno. Cada detalle había sido perfectamente calculado para destacar bajo la luz de la luna. Estaba absolutamente seguro de que estas eran algunas de esas famosas piezas que se vendían por territorios enteros. Realmente pertenecían a una familia increíble. Si mal no recuerdo, el primer movimiento debería ser mío, respondí. Sentía que estaba mal tocar semejantes obras maestras, pero extendí la mano y coloqué al serio emperador blanco en el tablero. Los blancos tenían el primer movimiento, y las reglas dictaban que ambos jugadores debían comenzar colocando a sus emperadores y luego a sus príncipes herederos. Por un corto tiempo, el sonido de las piezas resonó como un hermoso instrumento mientras colocábamos a sus leales súbditos en el campo. Llenamos el tablero a nuestro habitual ritmo relámpago de 5 segundos por turno, pero algo estaba mal. Ambos solíamos favorecer aperturas no comprometidas que permitían cambios de estrategia, pero hoy ella había optado por un fuerte inicio ofensivo. Su emperatriz favorita estaba en la línea del frente como era de esperarse,
y un escuadrón completo de piezas mayores, incluido su emperador, se posicionaban hacia adelante sin intenciones de ocultar su ataque. Había comenzado a colocar defensores alrededor de la mitad de la fase de preparación después de ver su ejército, pero ella podía abrirse paso a través de mí si cometía un error. Tomamos turnos ágiles colocando nuestras piezas, desarrollando el campo de batalla a lo largo de líneas orgánicas. El matiz de la posición cambiaba de un lado a otro en un abrir y cerrar de ojos, transformando piezas inútiles en elementos cruciales y reduciendo unidades vitales a peso muerto. Esto era Erengarde en su esencia. La incomodidad era menos notable para cuando habíamos terminado de preparar el tablero, un recuerdo distante en el quinto movimiento, y completamente ausente cuando me invitó a una apertura en el 10º. Cada uno de sus movimientos era una nueva introducción, diciéndome, hola, así es como soy, y yo movía mis piezas con toda la intención de devolverle el favor. Aunque estábamos en un lugar diferente, ocupábamos posiciones distintas y jugábamos con piezas diferentes, nada había cambiado en su núcleo. Ella seguía siendo la misma jugadora fuerte y honesta. Su caballero se abrió paso a través de un hueco que había creado sacrificando un peón. El Meigas que había colocado a regaña dientes para frenar su ofensiva cayó ante un caballero dragón, abriendo aún más mis fortificaciones. Su juego se sentía como un bombardeo pesado de emoción pura. Cada movimiento de una pieza mayor era lo suficientemente preciso como para hacer que mi posición crujiera, y mis defensores caían como los dientes marchitos de un peine envejecido. Recibí los sentimientos imbuidos en sus piezas y los devolví con un contraataque propio. En lugar de intentar desesperadamente tapar las filtraciones, desplacé mis piezas, intercambiándolas para desviar el curso de sus vanguardias. El fin de nuestra conversación carente de palabras se asomó alrededor del momento en que su impulso hacia adelante se desvaneció. Sus piezas menores no podían seguir el ritmo de las mayores al frente, dándome el tiempo para romper su formación con un caballero dragón. Un arquero, que solo podía capturar piezas en una casilla frente a él, bloqueaba su retirada, lo que significaba que tenía que elegir si salvar a su caballero o a su caballero dragón. Además, mi contraofensiva parecía tener la fuerza para cerrar el juego. La partida está sellada. Colocó una pieza, cuyo clic reverberó en el aire como una campana, con las primeras palabras habladas en decenas de minutos. Combinadas con el entorno único, estas piezas grandes producían un tono muy particular al golpear el tablero. El sonido más pesado y placentero pertenecía al emperador que había marchado hacia adelante para su ataque desesperado. Aún es demasiado pronto para decir eso. Esto era más que una cortesía. Estaba cerca de llevarme la victoria, pero una de las peculiaridades de este juego era como el jugador favorecido debía mantenerse alerta. Una pieza movida por una casilla era suficiente para convertir un jaque mate inalcanzable en una realidad. El más cercano a ganar debía exprimir lo mejor de su mente hasta el amargo final. De hecho, se consideraba comúnmente que mantener la ventaja era más agotador mentalmente. Los remanentes de su ejército se lanzaron al ataque con temeraria osadía, arrojándose a las fauces de la muerte con la tenue esperanza de la victoria. Yo desarmé a los atacantes con cuidado y asesté golpe tras golpe devastador. El caballero cayó, incapaz de mantener el ritmo. El caballero dragón se desplomó al suelo. El guardia encontró su fin defendiendo al emperador. Aquí termina. Habiendo servido como canal de una habilidad increíble, las piezas y el tablero produjeron un sonido dramático incluso mientras su acorralado emperador caía. El gobernante se había quitado la vida antes de que yo pudiera darle jaque mate. Observé las tropas que le sobrevivieron y exhalé un suspiro profundo. Realmente eres tú, dije. Este juego agotador finalmente me tranquilizó. Aunque nuestra relación hasta ahora había sido breve, sabía que el ser rescatado por la señorita Celia no sobreescribiría completamente lo que teníamos, pero temía que ella se hubiera convertido en alguien de otro mundo. Hasta ahora, nuestra relación había sido un acuerdo entre ella y yo. Pero ahora la conocía como Cecilia Berncastel, y había ganado un vínculo con su tía, quien compartía la misma sangre Berncastel. Los lazos unen a las personas, pero también las separan, especialmente aquellos separados por barreras heredadas de clase. El emperador caído simbolizaba mucho, pero había una cosa que sabía con certeza: la señorita Celia no había malinterpretado en nuestro tiempo juntos, y seguía siendo la misma persona que siempre había sido. Si hubiera abdicado unos turnos antes y retirado parte de sus fuerzas, podría haber comenzado una guerra de desgaste para esperar un error de mi parte. Sin embargo, había avanzado en busca de la victoria, y eventualmente cerró el juego al derribar a su propio emperador. Su juego era el mismo de siempre. Ella era la misma Cecilia que siempre había conocido. Era hora de tomar una decisión. Aunque su posición requería consideración, la trataría como siempre lo había hecho. Entonces debo decir lo mismo de ti, Erich. Sus ojos de un rojo intenso y decidido se relajaron en una sonrisa. No una carente de fuerza, sino una teñida de alivio,
quizás sentía lo mismo que yo. Tal como había pensado, esta partida había sido otro primer encuentro. Entregada sobre el tablero, su introducción solo reforzó la impresión inquebrantable de ella en mi mente. Yo soy yo, tú eres tú. Mientras entendamos esto, es suficiente. Dioses míos, este guardia fue tan exasperante. En realidad, pensé que podría haberlo perdido durante un buen rato, hasta, por aquí. Aquí fue donde el juego cambió, y pensé, ya lo tengo, tan pronto como vi este movimiento. Sonriendo, ambos evitamos el tema mientras comenzábamos nuestro análisis post-mortem. En esencia, se resumía en esto: sigamos siendo buenos amigos. La señorita Celia se congeló en medio de recrear un estado lamentable del tablero, colocando una mano en su sien y cerrando los ojos. Un momento después, sonrió y miró hacia la puerta. Unos golpes precedieron a dos invitados muy bienvenidos. A pesar de lucir un poco cansada, Mika se veía como la imagen de la salud. Elisa había hecho todo lo posible por vestirse como cuando vino a visitarme en casa. Nuestra fiesta de té a la luz de la luna estaba a punto de convertirse en un banquete de victoria maravillosamente feliz. Consejos: las reglas oficiales no dicen nada al respecto, pero la etiqueta común coloca la carga de declarar la derrota en el perdedor. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.